¿Es la caverna un mito filosófico? ¿Solo un cuento atractivo propuesto por Platón? ¿O es una realidad presente en nuestras vidas? Descubriremos las múltiples formas de la caverna, cómo nos engañan y nos encierran en su oscuridad. La caverna de nuestro cuerpo, el ocupa mental, señor de nuestros pensamientos, las redes sociales para atraparte, la multitarea, aprendiz de todo y maestro de nada. Preserva lo natural, aunque violes tu propia naturaleza. Ten una vida natural y plena. Solo sigue los modelos sociales. Siempre bien desinformado hasta el día de tu muerte. Y despídete de todos con tu iPhone por WhatsApp, Facebook, X, Telegram, Instagram, etc. The show must go on. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos en este día de tormentas y de no se sabe qué más, y ya es importante estar aquí, y yo voy a intentar trasladar lo que a mí me creo que es importante en este tema de la caverna. Es un título de una novela de misterio. Y en realidad yo voy a empezar por una bonita historia. Para mí es bonita. Espero que también lo sean para ustedes. Porque, ¿saben? Todo esto es un desarrollo que nos llega hasta nuestra época. Nos ha llegado hasta nosotros la alegoría de la caverna, no el mito, es una alegoría de la caverna, gracias a todo un proceso desde la época clásica. Como saben, los trabajos de Platón se prosiguieron luego en la escuela neoplatónica, pero finalmente, durante la Edad Media, se diluyeron. Se diluyeron porque en la Edad Media fundamentalmente fue Aristóteles el elemento fundamental que se tomó para la filosofía escolástica. ¿Y qué era la filosofía escolástica? Una filosofía que estaba al servicio de la Iglesia, fundamentalmente. Es decir, no era la búsqueda filosófica abierta a lo que haga falta, sino aquello que nos interesaba extraer de los filósofos antiguos, medievales, clásicos, fundamentalmente, como digo, Aristóteles, árabes, por ejemplo, Avicena, o incluso Averroes, que conocemos nosotros. Todos estos son elementos que toma la filosofía escolástica de la Edad Media, que llega un momento en que se agota. Pero hay un trabajo, siempre ocurre esto en la historia, podéis hacer una investigación a lo largo de los siglos y siempre vais a encontrar esto. De alguna manera, en algún lugar, de una manera casi subterránea, comienzan a aparecer ciertos elementos, ciertos conocimientos que parecían olvidados, se renuevan y casualmente, y esto hay que decirlo entre comillas, van apareciendo formas artísticas, formas científicas, y como que de repente llegamos a eso que se llama el Renacimiento. En Italia, que es donde empieza primero, aparece un personaje curioso, Cosme de Medici. Este Cosme de Medici, digo que es curioso porque él era un banquero, heredado de la familia de banqueros, pero que tenía un gran interés en la ciudad de Florencia. Para él, Medici, Florencia, quería que fuera una sola cosa. Eran los mecenas de Florencia. Y consiguieron poco a poco elevar el rango de esa república, y para ello recurrieron a todo tipo de medios. Por ejemplo, aprovechando que habían venido desde Bizancio, acompañando al emperador Juan VIII, paleólogo, acompañándolo, había venido gente especial que conocían bastante de Platón, y Platón, como decía antes, se había olvidado. Entonces son alguien que se llamaba Gemistos Pletón, curiosamente, Pletón, que era un gran admirador de Platón. Ese nombre Pletón no es lo mismo que el nombre de Platón, es diferente. Y Pletón, lo que significa, es aquel que está, como cuando decimos nosotros, pletórico, aquel que está totalmente lleno de algo. Y él estaba lleno de la filosofía de Platón. Pero no solo de Platón, sino que además hizo investigaciones de toda la filosofía, el conocimiento de Zoroastro y de la filosofía antigua de los caldeos. Es decir, que venía con una preparación increíble. Llega a Italia, llega a Florencia, se lo traen allí y empieza a dar charlas en un lugar que es la Villa La Villa Careggi era el lugar de los Medici, de la herencia, la casa familiar.
Y allí empieza a organizarse unas charlas de platonismo. Y en esas charlas, por primera vez después de tanto tiempo, la gente empieza a escuchar cosas maravillosas, porque el Platón que había llegado estaba muy escaso y malamente traducido. El que había llegado sobre todo era lo de Aristóteles. Ese platonismo que se revela, ese neoplatonismo que se agrega, que se añade a estos conocimientos, conforman un núcleo primero, y este Cosme de Médici, entre uno de sus médicos personales que él tenía, este tenía un hijo, Marsilio se llamaba, era un niño, y Cosme dice, veía que el niño tenía grandes cualidades, era muy espabilado, muy listo, muy inteligente, dice, pues este va a ser el futuro jefe de la escuela, de la nueva escuela platónica. Y allí en la Villa Carecci se funda una vez más la escuela platónica, bajo el auspicio de Marsilio Ficino. Este Marsilio Ficino fue un personaje increíble, influenció a muchísima gente, artistas. Por ejemplo, si entran, cuando han entrado aquí en esta casa, habrán visto a la entrada un cuadro grande que quizás ustedes conozcan, que es el cuadro de la primavera de Botticelli. Hay otro de una famosa Venus que sale sobre una concha marina también. Todos esos cuadros y muchos otros fueron inspirados precisamente por Marsilio Ficino. Marsilio, el que era famoso porque llegaba no solo por sus conocimientos, sino que además era amante de la música, de la lira. Él llegaba con su lira, y cuando todos aquellos en la Academia Neoplatónica de Florencia, cuando se juntaban, empezaban a hablar sus cosas, de repente, pues, lo que sea, alguien estaba triste o había una atmósfera, un suceso político, algo había ocurrido en la ciudad, la gente estaba alicaída. Allá iba Marsilio con su lira, tocaba y elevaba las almas de todos. Es un fenómeno. Gracias a esta gente, nosotros hemos recibido toda esa filosofía de Platón. Ustedes también recordarán ese famoso cuadro, La Escuela de Atenas, que no se llamaba así, ese es el nombre que se le ha dado posteriormente. En realidad tiene otro nombre que hacía referencia a las causas del conocimiento, o el conocimiento de las causas. Eso es lo que está escrito arriba, en el lugar del se ve. Y en ese se ve la gran escuela de Atenas. A un lado está Atenea, y al otro está Apolo. Estos dos personajes son importantes en la influencia que luego van a tener, porque uno representa el conocimiento luminoso de Apolo, que ilumina a conocer las artes, las musas, es decir, todo lo que tiene que ver con eso. Y el otro tenemos a Atenea, la diosa de la sabiduría. Y luego un montón de filósofos por allí desparramados en la escalera de todo tipo, desde geólogos, matemáticos, geómetras, todos estaban ahí. Y al frente, como sabéis, bajando las escaleras, aparece Platón, que por cierto, la imagen de Platón que aparece ahí es la de Leonardo da Vinci. Aparece ahí Platón, y como sabéis, con las manos haciendo así, señalando a esa filosofía que empieza en los principios fundamentales y desde ahí nos vamos asesorando hasta llegar a las aplicaciones fundamentales que podamos hacer en este mundo. En el otro lado estaba Aristóteles, que no estaba con el dedo señalando hacia abajo, pero sí así. En todo caso no lo subía hacia arriba, señalaba así. Aristóteles estuvo, no hay que olvidar, porque se suelen oponer estos dos, pero Aristóteles estuvo durante 20 años en la Academia de Platón. Luego finalmente él decidió fundar su propia academia. Pero quieras que no, Aristóteles también bebía de ese platonismo fundamental. De ellos es donde nos llega ese famoso mito de la caverna. Y por tanto hay que entenderlos en ese contexto de filosofía antigua y de filosofía moderna. ¿De dónde fueron las dos fundamentales fuentes que tomó Platón para entender esa idea de la realidad en la que nos ofrece el mito o la alegoría de la caverna? Fundamentalmente de dos personajes, de Heráclito y de Parménides. No nos tenemos que meter en complicaciones, pero sencillamente entender que Heráclito es aquel que decía que la realidad es cambiante y nunca puede ser aprendida. Que el mundo está en
constante transformación. Y por eso señalaba el ejemplo del río que corre. Decimos, conocemos un río, sí, pero un momento, si el río está siempre pasando, no es siempre la misma agua, todo va cambiando y variando. Ese es el gráfico. Pero está diciendo que así es el mundo, una constante evolución, transformación. Y del otro lado tenemos a Parménides. Y Parménides es el que presenta unas ideas fundamentales, clave, estáticas, el ser fundamental. De esos dos bebe Platón. ¿Y por qué esto es importante? Porque generalmente la gente entiende que el mal llamado mito de la caverna, mito significa mentira, por cierto, el llamado mito de la caverna, pues eso, es una mentira, es una falsedad. Supongo que la mayoría de ustedes lo conocen, el mito, pero yo les recuerdo algún detalle del mismo. Y en él están presentes estos dos. Porque en dicha caverna supuesta, imaginaria, que a veces se compara con un cine, como si tuviera un cine, es decir, la gente estaría sentada, como están ustedes sentados, y habría una pantalla, como esta, por ejemplo, que tenemos aquí. Y detrás habría una especie de muro, y sobre ese muro estaban encendidos unos fuegos. Y luego había gente, los dueños, los amos de la caverna, que se paseaban por allí y se proyectaban sombras en esta pantalla. Los que estaban ahí observando el tema estaban sujetos por las manos, por todos los sitios, y ojo, un detalle importante, sujetos en la cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Que solo podían ver en una dirección. Es decir, que mentalmente estaban atrapados. Eso no es solamente una posición del cuerpo, se refiere a una manera de ver las cosas. Y en ese mundo, en un momento determinado, uno de los prisioneros consigue, ¿qué pasaría con ese ejemplo, Platón? ¿Qué ocurriría si de repente uno de estos prisioneros consiguiera escapar? Al principio estaría confuso porque no sabía todo esto que es, esos fuegos, esas luces, esas sombras, no sabría qué hacer. Hasta que quizás viera al fondo una pequeña luz y se guiase hacia allí, de a poco fuera entrando en una especie de túnel que le llevaría finalmente a salir al mundo. Cuando sale al mundo, la luz que hay le deslumbra, casi no puede percibir los objetos, tiene que cerrar los ojos, acostumbrarse poco a poco, hasta que finalmente se da cuenta que este es un mundo, ojo, más verdadero, no es que el otro no fuese verdadero. Y de ese mundo más verdadero puede ser que incluso mirar al sol todavía le cueste mucho trabajo. Finalmente dice que quizás él pueda llegar a ver el sol directamente. Bueno, se dice entonces frecuentemente que ese estado en la caverna es un estado de oscuridad, es un estado de falsedad, es un estado ilusorio, mientras que el salir a este mundo de fuera pues sería un poco la realidad, o algo que sería real. Y bueno, aquello, el sol, sería incluso más allá de la realidad, algo superior incluso a esa realidad. Y desde mi punto de vista, todo es real. Son distintos grados de la realidad, porque este es real. La caverna es real, la caverna no es imaginaria. En esa alegoría, la caverna existe. Y en la caverna están los prisioneros, y están los amos de la caverna. Eso es real, oscuro, confuso, pero real. Lo que pasa es que hay algo más luminoso, más claro que está afuera. Sería pasar a lo inteligible, a lo que se puede entender, a lo realmente humano, porque esto sería lo del ser humano confuso, el ser humano en la oscuridad, el ser humano que no sabe, el ser humano condicionado que no es libre de ninguna de las maneras. Es una realidad oscura y fea. Pero luego el que consigue liberarse de esto y llega a la superficie y ve allá ese mundo luminoso, es aquel que ha podido llegar al mundo de lo inteligible, al mundo de la razón, al mundo que no está sujeto a eso. Es aquel que puede empezar a manejar su raciocinio, su mente, su entendimiento, algo más real. Y que se da cuenta de la situación en la que se encontraba él y todos los que todavía permanecen en él. De ahí saca una conclusión Platón, porque dice, bueno, ¿qué pasaría si movido por la piedad, dándose cuenta de la situación en la que se encontraban los demás, él quisiera volver
y explicarle a los demás, no os dais cuenta de la situación que estáis, os voy a liberar de vuestras cadenas. ¿Qué ocurriría? Que los que están allí dirían, ¿estás loco? Suéltame. Incluso habría hasta una cierta violencia de rechazo. O se reirían de él, porque es un lunático. Hay otra esfera más, que es la del sol. Pero esa, fijaros, esa está más allá. Yo diría que esa es la persona que incluso ha llegado a traspasar los límites de lo que podríamos entender como inteligencia, raciocinio, claridad, filosofía, y algo más. No ya a la filosofía, es decir, al amor, a la sabiduría, sino un paso más. Iría hasta ahí. Pero eso yo lo dejaría solo para seres humanos que dejan de ser humanos. O sea, extraordinarios, que van más allá de eso. Para nosotros, esa alegoría de la caverna nos habla, por tanto, de una realidad con dos niveles. Una doble realidad. Y voy a usar ese término, doble realidad. Dos categorías de realidad. Y eso es muy interesante porque eso nos lleva primero a preguntarnos si esa doble realidad, esos dos niveles de realidad que hay, es porque por las condiciones de la caverna solo exclusivamente y porque allí está luminoso, o está refiriéndose a una doble realidad en nosotros. En mi oscuridad, en mi caverna, y en mi libertad, cuando yo me libero interiormente de una serie de cuestiones. Y eso me lleva, por ejemplo, a las filosofías orientales. Shankaracharya, o Shankara, depende de cómo lo escribas, que es un famoso filósofo hindú, especialmente Adi Shankara, el primer Shankara, porque hay muchos Shankaras que vienen luego, igual que Papa 1, Papa 2, Papa 3, ¿no? Pues hay muchos Shankaras que fueron fundadores de monasterios hindúes y fundadores de la doctrina Vedanta en la India. Bueno, pues el primero, Adi Shankara, o Shankaracharya, precisamente postuló una idea fundamental en las doctrinas de la India, que es la idea de la doble realidad. Curiosamente, lo mismo que estamos hablando ahora mismo. Porque él decía, claro, en la India en aquella época había muchas escuelas de filosofía o darsanas, muchas darsanas, cada una tenía un punto de vista. Por ejemplo, algunas decían, en realidad la divinidad no existe. Es toda ilusión, que es este mundo ilusorio y bueno, no hay otra cosa. Nosotros sí somos reales, aunque tenemos una realidad relativa, el tiempo que duramos en la Tierra. Había una escuela de filosofía, los charvakas, escuelas materialistas, que pensaban de esa manera. Luego había otra escuela de filosofía que decía, pues bueno, no, está desde el principio de la creación, está Brahman, Dios, y estamos las almas. Y somos eternas, tanto unos como otros, y independientes. Estamos en este juego del mundo constantemente. Pues cuando llega este hombre y dice, no, un momento, hay una doble realidad. Hay una realidad transitoria, ilusoria, pero con sus elementos de realidad, en la que vivimos. Y hay una gran realidad, que es la de Brahma, el Dios, del cual formamos parte. Ni siquiera Brahma, no lo estoy diciendo bien, es para Brahman. Es decir, Brahma en la mitología hindú es el creador, como un poco como en la Biblia cristiana. Es el creador del mundo, es el hacedor. Pero luego está eso que se llama para Brahman, que significa aquello que está incluso más allá del creador, aquello que es ignoto, que es realmente la última realidad del mundo, indefinible, de la cual no se puede decir nada, pero que es la verdadera esencia. Bueno, pues él lo que propone es que la realidad transitoria humana que somos posee una semilla, posee una pequeña lucecita, posee una conexión que nos conecta con esa superrealidad. De ahí el famoso dicho que utilizan los sabios vedantinos en la India, en su oración, donde cuando dicen yo soy Brahman, yo soy para Brahman, es decir, en mi esencia, y eso es lo mismo.
Por tanto, es una realidad transitoria, una especie de ilusión, pero es una realidad, porque, oiga, eso es como si yo les digo a ustedes que hay mucha confusión con esto de la realidad y la ilusión, porque no se entiende que cuando se dice que algo es ilusorio se refiere en relación al tiempo. Si yo digo que, por ejemplo, este mundo es ilusorio, me refiero a que, bueno, es evanescente, va a tardar un tiempo, pero mientras que tarda, mientras que dura, es real. Este mundo es una ilusión, este mundo es una ilusión, entonces, ¿qué pasa? Que llego a la Gran Vía, me coloco en mitad de la Gran Vía, así, y cuando venga el siguiente autobús te voy a explicar en qué consiste tu ilusión. Es una realidad. Es decir, por tanto, es una confusión frecuente que tenemos con respecto a las doctrinas hindúes. La idea de que el mundo es ilusorio, y esto no existe, esto no es así. No, las cosas existen, aunque solo durante un tiempo. Bien, pues esto es lo que la doctrina fundamental de la Vedanta, lo que nos dice. Los budistas dicen algo parecido, pero en un sentido mucho más complejo que no voy a entrar. El budismo lo que habla es de que existen los dharmas. Dharmas no significa para los budistas lo que para el resto de los hindúes. Para el resto de los hindúes, dharma significa la ley. Para los budistas, dharma son los fenómenos, las leyes de los fenómenos, las cosas que existen. Está la gravedad, ¿no? Está la aceleración, está la masa, está el viento, están los dharmas. Y los dharmas es lo único que existe. Muchos dharmas en movimiento, muchas influencias, muchas cosas que se interpenetran unas con otras, producen cosas. Nosotros, los seres humanos, estamos construidos acerca de eso y evolucionamos con eso. Nosotros mismos morimos, nos deshacemos, volvemos a revivir y una eterna historia. ¿Veis que hay muchas maneras de enfocar ese tema de la realidad y la Los hindúes, por ejemplo, hablan en general de Maya, lo ilusorio. El mundo es Maya, el mundo es ilusión. Pero vuelvo a insistir, ilusión en el sentido del tiempo. Decimos algo es ilusorio, por ejemplo, ¿esta mesa es ilusoria? Sí. Oiga, pues te das un cabezazo y te duele, claro. Porque yo, que también soy ilusorio, no sé, en matemáticas sabes eso de que menos por menos es más. O sea, ilusorio, se pega cabezazo con ilusorio, te duele mucho. Es más, evidentemente. Entonces, es una realidad que funciona, transitorio, menos por menos es más. ¡Bum! ¡Ah! Es decir, que sirve de momento para ser realidad y para que nosotros podamos avanzar en el mundo. No es lo último. Entonces, siempre ilusión se refiere en el sentido de tiempo. ¿Vale? Si nosotros avanzamos en estas cuestiones, podríamos llegar también, ya que hemos hecho una idea de la caverna, ahora vamos a avanzar un poco más. Bueno, ¿cómo la caverna funciona en nuestras vidas? A ver, ¿cómo es eso de la caverna en nuestras vidas? ¿Cómo se manifiesta? Porque yo no estoy en una caverna. Ah, ya quisiera yo estar en una caverna. Yo estoy en una caverna. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, yo nací. Y nací alto, bajo, regordete, flaco, sueco, bantú, siglo XV, siglo XIX, hombre, mujer. En el momento que yo soy algo, dejo de ser otras cosas. Si soy verde, pues no soy naranja, no soy amarillo, no soy azul, ya nazco con una limitación. Una limitación que me hace ver las cosas de una manera. No la cosa total, sino una parte. Es como un diamante que tiene muchas facetas, miles de facetas, y yo solo veo, cuando lo pongo así, veo esta de aquí, pero no veo la del otro lado. Solo tengo una parte de la realidad. Si yo veo la realidad y soy hombre, europeo, alto y un poquito gordo, pues resulta que lo veo así, la realidad. Si hubiera sido bantú, veo la realidad. No quiero decir nada si soy mono, o cualquier otra cosa, una cebra. Es decir, ya esa es la primera manifestación que tengo. Luego además hay un condicionamiento que es kármico. Cada acción tiene su reacción. Cada acción su reacción, cada acción su reacción. Y esto que se llama reencarnación no es más que una acción prolongada
que da como resultado una nueva vida. Y nazco ya con ciertas concepciones, con cierta inteligencia, con cierta forma de pensar, con cierta sensibilidad. Por tanto, mi pequeña caverna se está construyendo. O sea que de momento tengo la caverna de que soy hombre, por ejemplo. O tengo la caverna de que soy mujer, por ejemplo. Luego tengo la caverna de que sé más o sé menos, porque tengo cultura o no la tengo. Es decir, los elementos que se van añadiendo, que van construyendo mi caverna particular. Tengo además otras cavernas, como por ejemplo mi cerebro, mi pensamiento. Porque cada vez que pienso algo o alguien me dice algo, o simplemente veo un cartel, un anuncio, cuando yo voy caminando por la calle, inmediatamente me sugiere otra cosa. La famosa cascada mental. Es decir, eso yo lo comenté en otra charla, que pueden hacer ustedes si quieren el experimento. Cojan con alguien de su confianza, pues un amigo, un matrimonio, quien sea, pues si van por la calle, observen a su pareja o a su amigo, observen lo que hace. Vayan adelante caminando y verán que de repente les dice: por cierto, sabes que tengo que hacer no sé qué cosa, o tengo que comprar no sé qué, o debería de intentar esto o aquello, lo que sea. Y si ustedes han estado atentos mientras que observaban a la persona y al mismo tiempo iban barriendo con la mirada todo lo que había alrededor, habrán visto que había un cartel publicitario, que se han cruzado con una persona, que de repente allí ha habido un sonido, que por allá pasaba un avión, un autobús con anuncios. Ocurrían cosas en la calle. Y verán que en el 90% de las veces la conversación que aparentemente parece espontánea, es decir, que se le acaba de ocurrir, pues no lo es. Ha sido generada por un impulso al ver algo. Han visto algo en la calle y conscientemente. Esto lo saben muy bien los publicistas. Y lo utilizan muy bien para que, luego hablaremos de los amos de la caverna, para manejar la caverna. Obviamente, si no, no puede ser. Claro, a eso tenemos otros condicionantes, clase social. En Estados Unidos, según un estudio reciente, la mayor parte de las personas de raza negra, pues resulta que con mucho esfuerzo alguien consigue ser médico, abogado, no sé, consigue algo, hacer una carrera, con mucho esfuerzo de sus padres, y tiene incluso a lo mejor éxito, pero nunca llegan a establecer ese éxito totalmente. ¿Por qué? Porque el blanquito, como dicen ellos, el blanquito tiene generaciones, 100 años, 150, 200 años antes, que han ido construyendo A, una tradición, B, una educación intrafamiliar, C, unos recursos económicos, una cuenta en el banco, contactos sociales, que este negrito no los tiene. Él lo que hace es luchar con su carrera, él solo, lo que puede, pero no puede darle a su familia esa tranquilidad que en el caso de un hombre que viene de raza blanca, pues resulta que tiene eso ya un poquito arreglado de antemano. Eso para que os dé una idea cómo he cogido un caso exagerado, pero eso lo podéis multiplicar por todos los casos que ustedes quieran. Es decir, haber nacido en Corea del Norte, pues no es lo mismo que haber nacido en Italia, ¿verdad? Todos esos son condicionantes que nos van apretando. Los modelos sociales. Otra caverna. Los objetivos a alcanzar. Cuando, por ejemplo, me case con esta chica que amo, seré feliz. Qué mentira. Cuando tengamos el hijo, seremos felices. No, espera que no. Cuando el niño crezca y vaya al colegio, seremos felices. No, pero todavía. Y cuando vayamos, por ejemplo, lo pongamos en la universidad, bueno, más lío todavía encima si viene con alguien embarazado.
la historia nunca acaba. Bueno, cuando los nietos crezcan, pues claro, para ellos ir a trabajar me dejan a mi nietos. Cuando los nietos crezcan, seremos finalmente felices. No, porque tuve un ataque al corazón. Modelos sociales, cavernas sociales. Es para que entendáis que, estoy poniendo muchos ejemplos, pero para que se entienda que lo que decía Platón no era un cuento, sino que es la alegoría de la vida, ni más ni menos. Y bueno, ¿qué pasa con la caverna mediática? Izquierdas, derechas, ¿a quién votas tú? El otro dijo, el dirigente de esto, el dirigente del otro. Y esto es el gran guiñol. Va, malo, tú no, eres tú, no. Los niños somos nosotros. Los niños gritando, no, pégale, no, vale. ¿Y quién maneja el guiñol? No es el mismo individuo de abajo el que mueve las dos manos. Cavernas mediáticas que además se reflejan en los periódicos. Hoy un periódico no dice nunca la verdad, porque siempre es parcial. Y los periodistas desaparecieron ya hace tiempo. O sea, ahora lo que hay son gestores de publicidad. Normalmente, si observan cualquier página de cualquier periódico, hay 1, 2, 3 noticias mediáticas que son las que interesan mover, y luego el resto es publicidad encubierta. Si además saben que hay 5 fundamentales agencias internacionales que controlan todas las noticias, pues bueno, la caverna mediática. ¿Qué acerca de los trending topics? Como dicen ahora, trending topics, las cosas que están de moda, ¿no? ¿Quién impone eso? Es que de repente todo el mundo empieza a actuar de una manera determinada y entonces se convierte en un trending topic. No, sino que de arriba dicen cuál es el trending topic. Este es el trending topic. Curiosamente, el coeficiente intelectual, hay mediciones, por las que se haya dicho, se ha hecho las mediciones, se ha hecho en Suecia, se ha hecho en Inglaterra, se ha hecho en Irlanda, se ha hecho en varios países. El coeficiente intelectual de los jóvenes ha descendido. La teoría que ahora que tienen buena alimentación y vitaminas y todas esas cosas es que hubiera aumentado. Pobrecito el que no tenía ni para comer ni oportunidad de estudiar, pero ahora tendría que haber aumentado, ha descendido. ¿Por qué? Porque coger el móvil así, siguiente, es una actitud pasiva en el que te estás tragando cientos de cosas y tú no estás poniendo de nada. ¿Sabéis que los Alzheimer, nos sirve de ejemplo, en el caso de los Alzheimer, personas que tienen esto, se ha probado, se ha demostrado que lo típico en las residencias para ancianos, colocan a estos ancianos todos sentaditos ahí, los traen en el carrito, los colocan ahí, y ahora colocan en el televisor y ponen una película. Todos los ancianos están gaga. Y en algunos casos viene alguien, porque les da pena, voluntarios y esas cosas, vienen con una guitarra y les toca una canción. Y los ancianitos cayéndose de la baba por ahí. Se ha visto que no les ayuda en nada, cero. Se sigue haciendo, cero. Ahora, se ha visto que sí ayuda dos cosas. Primero, ser hitleriano, que comillas, con ellos, es decir, ser, venga, levantarte, venga, agarra eso, venga, dime esto, lémelo. Se ha demostrado que eso sí, y se ha demostrado que lo que les hace progresar son actividades positivas. Es decir, donde yo les diga una cosa, ellos tienen que aportar de sí mismos, tienen que inventar, tienen que hacer algo, tienen que crear. Pero el tipo de sociedad en la que vivimos cada día más tiende a la pantalla dueña de tu casa y a la actitud pasiva. Antes era en la gran pantalla, sigue siéndolo, y ahora es la pequeña pantalla. Siguiente, nunca se acaba. Decía yo en el título de esta charla, siglo XXI, la caverna de Platón, que ya la estamos viendo, y decía también batidos y fitness. Porque claro, esa caverna te impone además ciertos modelos sociales y ciertos tipos de alimentación.
Por cierto, tienes que alimentarte de esto que es más sano. Hasta hace poco era la comida mediterránea, ¿no? En muy poco tiempo no va a ser la mediterránea. Va a ser una especie de cosa de algas que van a hacer un refrito de tofu y algas y no sé cuánto, porque ya hay invertidos miles de millones. Esto viene, miles de millones por Bill Gates and Company, en fábricas que están creando esas cosas de proteínas artificiales de no se sabe. Comerás algas y agradecerás que te den de comer algas, porque al menos algo tendrás que comer. Fitness. Yo soy médico y yo he atendido muchos casos, y mis compañeros lo podrán decir, en urgencias, del típico persona sanísimo, que corre todos los días 4 kilómetros, 5 kilómetros, pero hoy lo traen con un infartazo. Porque ahora de repente hay que intentarlo por todos los medios. Cada cosa tiene su momento, su época, para practicar. No creo que sea, bueno, pero es que los griegos cuando tenían 20 años, porque luego cuando eran mayores como Platón y ya tenían 40, 50 y 60, pues hablaban de filosofía y hacían otras cosas. Quiero decir, todo en moderación, ¿no? Como lógicamente. Que no se nos olvide, que esto a veces ya tendremos que buscar a alguien en nuestro entorno. Eso ahora parecerá un poco fantástico, pero en nuestro entorno tendremos que buscar a alguien que nos saque, no un selfie, porque no vamos a poder hacerlo, pero a ver que nos saque una foto cuando muramos. Sabéis que en el siglo XIX y XVIII esto era una costumbre, ¿no? Volverá. ¿Quiénes son, por tanto, los modernos sofistas? O sea, aquellas ciencias que, como en el tiempo de Platón, aquellas escuelas que surgieron posteriormente y que trataban de enseñarte no a filosofar o a elevarte sobre ti mismo, sino intentaban enseñarte lo que tú quisieras. ¿Quieres que te demuestre que la educación es buena para tus hijos? Mira, estos son los argumentos. ¿Quieres que te demuestre que la educación no es buena para tus hijos? Mira, estos son los argumentos. Tú págame y yo te enseñaré lo que tú quieras que yo te enseñe. Esos son los famosos sofistas de Grecia. Se vendían al mejor postor. Bueno, pues esos sofistas de hoy día siguen existiendo. ¿Cuáles son esos sofistas hoy en día? Pues, por ejemplo, la prensa, los psicólogos, los antropólogos sociales, no el antropólogo del otro tipo, son los psicólogos. El psicólogo no estudia a tu profundidad o quiere hacerte mejor. Hay algunos casos que sí. Pero la psicología, ¿ves a lo que quiere saber? ¿Qué es lo que te condiciona? ¿El color rojo o el verde? ¿Para en el paquete cuadrado o redondo? ¿En porciones o en no porciones? Es decir, todo eso lo tienen súper estudiado. De manera que la propaganda política, militar, la propaganda social de todo tipo está estudiada por psicólogos que buscan a ver qué es lo que mejor te influencia. Vamos a verlo. Ahora, vamos a hablar un poquito para terminar los amos de la caverna. ¿Quiénes son esos? Bueno, se puede recurrir a la conspiranoia. Y se puede decir, bueno, es un grupo por ahí escondido, que Dios sabe lo que hacen, se ponen de acuerdo en una caverna de otro tipo, y ahí deciden tras una mesa qué van a hacer con nosotros. Puede ser. Yo no lo descarto. Porque, claro, yo soy supermillonario y dirijo no sé cuántas empresas, y nos vemos en un acto social con otro millonario que dirige otro mogollón de empresas, y en un momento determinado digo, oye, que nos podíamos ver más a menudo, ya que tú tienes mi número de teléfono. Bueno, pues ya hablamos, porque esto, ¿no te has dado cuenta que la gente está, no, esto tenemos que corregirlo? Vale, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Eso es muy fácil, no lo sé. Yo aventuro que puede existir. Hay algunos que lo creen, yo no lo sé. Pero lo que sí está claro es que evidentemente aquellos que tienen su poder, el mundo, porque lo tienen, fíjense en este famoso, no recuerdo, ¿no? Blackwater, no estoy seguro si ese es el nombre, esta empresa americana,
de fondos que controla la mayor parte de los periódicos y no sé cuántos cientos de empresas en el mundo. Bueno, para esta gente, en su mentalidad, estos amos de la caverna, para ellos no existe más mundo que este. Para ellos, porque no creen en otra cosa. Si hubieran creído en otra cosa, hubieran ayudado a la humanidad, no lo están haciendo. No creen más que en este mundo, en lo que dure, lo que les dure. Y para eso intentan, bajo todas las maneras posibles, que este mundo les dure el máximo posible. Que tarden lo máximo posible en entregar la cuchara, como se suele decir. Porque no creen que haya nada. Y para conseguir sus objetivos, necesitan que ustedes también lo crean. Porque así estarán ellos seguros. Necesitan que ustedes crean que efectivamente no hay nada más. Necesitan que ustedes se vuelvan materialistas. Ustedes piensen que para qué vamos a perder en tontunas la vida, pensar en cosas que no son. Sigamos los trending topics, sigamos lo que nos marcan. O los jóvenes, pues bueno, viviendo en pisos comunes, con otros chicos que van y vienen, rechazan su familia, rechazan amigos de la infancia, porque les han dicho, sois libres, tenéis que ser libres, vivir vuestra vida. Eso sí, con un empleo que apenas les dan y que básicamente les hace trabajar acelerados todo el tiempo, sin poder ahorrar, sin poderse comprar un piso, ni planear una vida familiar, ni nada por el estilo. Perfecto. Para nuestros fines es perfecto. Para los amos de la caverna es perfecto. Porque la gente, cuando está en esas condiciones, no tiene tiempo de levantar la cabeza. No tienes tiempo de levantar la cabeza, tienes que sobrevivir. No recurres a tu familia, porque te han dicho que eso de estar ahí con la familia, como que no. Que tú tienes que ser independiente. No tienes pareja, porque si es pareja es transitoria. No, yo no quiero compromisos. Evidentemente, a ellos no les interesa que la juventud crea en algo ni que se comprometa a nada. Lo que interesa es la extensión de este mundo aparentemente libre, sin barreras, pero que en realidad yo nunca he creído en eso, no en que el mundo sea libre, sino ese tipo de libertad. Nunca lo he creído porque a mí me enseñaron una cosa, que en un mundo llamado no libre, sino liberal, o neoliberal, vamos a llamarlo así, se nos dice, a mí eso me contaron, si en un mundo idealmente libre, de mercado, las partes se encuentran. Es decir, los trabajadores de un lado, los empresarios del otro. Y ellos libremente escogen lo que desean y lo que quieren y llegan a acuerdos. Esa es la idea. Ahora, ¿ustedes creen que si Bill Gates viene por este lado y se encuentra con un pobre desempleado, sin apenas estudios, sin apenas nada, los dos se encuentran? ¿Ustedes creen que hay ahí una libertad, que hay una igualdad, que ellos deciden libremente? No, porque este está dispuesto a trabajar de lo que sea como sea. Necesita comer. A este le da igual, tiene para escoger lo que quiera. Y esa es la idea de ese liberalismo loco, la libertad sí, pero no ese liberalismo, que quiere hacer de la libre empresa, de la libre capital, de la libre forma de vivir, sin tener en cuenta que hay gente enferma, hay gente débil, hay gente con distintas edades y que necesitan protección. Los amos de la caverna tienen miedo de que la caverna se acabe. Los amos de la caverna tienen miedo de que la gente despierte. Porque mientras más ignorantes, más oscuridad haya en la caverna, menos se darán cuenta de que ellos están detrás, manejando los hilos.
soluciones para nosotros, personales y para los amos de la taberna. Para nosotros, o por lo menos que yo, para mi pensamiento, creo que puede ser útil para nosotros. 1. Evitar los automatismos mentales. Es decir, cuidado, estar alerta de cuando me entra la información de una cosa, cuidado que desencadena un movimiento. Entonces, estar alerta de eso. Por lo menos estar alerta de eso. No dejar que el rum rum, como decía cierto cómico, funcione de manera automática sin que yo tenga un conocimiento. Vivir el presente y construir el futuro, pero no vivir en la ilusión del futuro. Vivir el presente, construir el futuro desde este presente. Eso es lo que nos sirve. Desde mi punto de vista, no hay eso que se da en decir felicidad en este mundo. Usted dirá, qué triste. No, yo sí creo en la felicidad, pero es otro tipo de felicidad. Yo creo en la serenidad, el contentamiento personal, el sentirse centrado y en paz. En eso creo. Esa es la felicidad que yo creo. Porque la otra felicidad, la de qué bien estamos, qué felices soy, esa se sigue de la caída. Eso lo decía Sócrates, ¿no? Como cuando alguien está prisionero y de repente le quita las cadenas. ¡Uy, qué bien, qué felicidad! No, esto es normal. Lo que pasa es que como estabas con la cadena, eso era anormal. Evitar seguir modas y trendings. No que esté prohibido, sino no automatizar eso. Darse cuenta cuando se trata de eso, una moda pasajera y que yo no tengo por qué seguirla. Si quiero la sigo, si quiero no la sigo. Tener valor, y esto es igual, para tener la propia e independiente opinión. Es que los demás piensan de otra manera. Yo me recuerdo, Fernando Schwartz hizo un cómic, un artículo que hablaba que en el periodo durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que se veía un cómic donde se veía todo el mundo andando para allá. Una sola persona que iba en esta dirección. A todo el mundo decía, loco, ¿dónde vas? ¿No ves que...? Es que a veces hay que ir solo. A veces hay que pararse y decir, no, la gente va para allá, que vaya donde quiera. Yo tengo que ir donde realmente mis convicciones me llevan. Por tanto, atreverse a la opinión propia, aunque te la critiquen. No leer las noticias sin espíritu crítico. Es decir, es como cuando viene el vaquero por ahí al fondo a caballo y tú dices, un momento, espera que voy a coger aquí mi pistola, dime. Pues de la misma manera hay que estar preparado. Es decir, que uno abre un periódico, escucha noticias en la radio, en la televisión y dice, un momento, espérate, dime, ¿qué noticias me quieres dar? Hay que tener una actitud crítica, una actitud no pasiva, una actitud realmente de entender lo que está pasando. Y si no lo entiendes, déjalo pasar. Y si no, averigua más. No ser espectadores del guiñol. Haz que el líder de la izquierda ha dicho no sé qué, pues de la derecha no sé cuánto. Mira, son dos guiñones. Aprender de uno mismo antes que del exterior. La meditación, la introspección, no para quedarse ahí, sino para una vez entrando y sabiendo lo que hay dentro, dirigirse al mundo, a la acción, pero partiendo desde aquí. No ir a la acción como rebote a lo que me llega, sino resultado de mi maduración interior. Y, por supuesto, trabajar por tus ideales, porque esta sociedad te ha dicho de muchas maneras, desde que eras pequeño, te ha dicho de muchas maneras, cuando tú has tenido un sueño, un ideal, y esto porque es así, esto porque no podría ser mejor de esta manera, y no seas tonto. ¿Por qué crees esas tonterías?
ser realista. La vida es así, aprende. Entonces, poco a poco, te van matando tus sueños. Y ya ni te atreves a tener sueños, porque voy a tener sueños. Y mucho menos contarlo y decirlo, porque me van a tildar de tonto. Entonces renunciamos a nuestros sueños, renunciamos a nuestros ideales, y nos callamos. Y nos estamos matando a nosotros mismos. Finalmente, sobre los amos de la caverna, aplicar todo lo que he dicho. Entender bien su desgracia, la de ellos, porque están equivocados. Su desgracia porque no creen en nada, si no, hubieran demostrado. Si le dicen, no, como que no. A mí me han dicho que Bill Gates va a la iglesia todos los días. No, mira, me quiero, él es libre. Pero yo no veo ninguno de estos grandes, y no solo el nombre Bill Gates, como podría nombrar muchos aquí en España, yo no los veo que hagan grandes acciones sociales. Si hacen alguna acción es para que vengan los periódicos y saquen la foto. Para eso sí lo hacen. Descúbrelo detrás de todos los escenarios sociales, ¿entiendes? Cuando veas televisión, cuando veas noticias, cuando veas cosas que están detrás de todos los escenarios. No seáis inocentes. No te rebeles. No te hagas mala sangre, pero sí sé independiente. Buscar la independencia. Ayuda a tus semejantes a salir de la caverna. La razón de ser de lugares como esta escuela de filosofía es esa. Ayudar a los demás a que se encuentren a sí mismos y encontrar su propia luz, a salir fuera de esa caverna. Porque la caverna está en nosotros, por si alguien dudaba, está en nosotros. Y si yo encuentro luz en mí, es como salir de esa caverna. Ahora bien, un hombre con ideales tiene dirección. Es decir, que necesitamos saber hacia dónde enfocamos. Otra cosa que nos han dicho, no seas idealista, que eres tonto. No ves que... Pero yo, desde mi punto de vista, creo que está equivocado. Nos llaman a veces a los idealistas soñadores, pero yo creo que eso es una equivocación. Un soñador, yo lo pongo como ejemplo, un soñador es aquel, imaginaros un barquito pequeñito en mitad del oleaje, de la tormenta, y un soñador es ese que está, ay, ahí al fondo se ve la isla, voy a ir hacia allí, la barca se está hundiendo y hundiendo y hundiendo. El práctico es decir, echa el agua afuera, venga, echa el agua afuera, y el barco dando vueltas así. Echa el agua afuera, pero bueno, tendremos que ir en alguna dirección. Para mí, soñador es inútil. El caso del práctico es inútil. El idealista es el que sabe, porque el idealista es el que está viendo a dónde tiene que llegar, mientras que al mismo tiempo venga a sacar agua y rema para adelante. Le va a costar trabajo, pero va a llegar. Un hombre sin ideales no tiene dirección. Vive la vida, porque hoy es hoy, mañana es mañana, mañana el desayuno, luego el almuerzo, luego la cena, otro día, el siguiente. Buscar siempre que sea posible, y con esto termino, la verdad, la justicia, la belleza, el misticismo. Son las grandes claves. Y para hacerlo tenemos tres poderosas herramientas. Voluntad, amor e inteligencia. Si nosotros aplicamos esas claves, podremos llegar a un destino, podremos llegar a buen puerto. Y si tenemos destino, si tenemos dirección, la caverna mediática intentará desviarnos y nosotros quizás nos vemos hacia un lado y hacia otro, pero siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Si no tenemos dirección, si no tenemos motor en esa dirección, cualquier viento, cualquier oleaje dará la vuelta o incluso tumbará la nave. Voluntad, amor e inteligencia y los ideales al fondo. Y bueno, nada más, eso era todo lo que quería decir sobre la caverna del siglo XXI.